Hola, vamos a resolver el problema número 9. Ya, pero vamos a hacerlo por el método de nodos. Este método es más analítico y requiere percibir con más atención, ¿no? Y es menos mecánico que el método de Myers. Entonces, ustedes saben que el método de Myers siempre se basa en 4 pasos, ¿no? Estos 4 pasos son aplicables siempre para todos los problemas cuando quieres aplicar, repito, el método de Myers. Pero en este caso el método de nodos también le he preparado unos 4 pasos, por así decirlo, pero si no me equivoco, no es, digamos, aplicable, ¿no? Así al 100% a todos los problemas que querramos, ya que, como les dije, es un poco más analítico y necesita un poco más de su observación y de su atención para que, para resolver, ¿no? Y precisamente quizás no sigan estos 4 pasos, especialmente los 2 primeros, ¿ya? Pero lo que la ventaja que te ofrece el método de nodos es que puede ser más corto, ¿no? El proceso más corto, y inclusive si no tienes tu calculadora que resuelve matrices, lo podrás hacer con una calculadora normal, no con una papas. Entonces vamos a proceder a resolver el ejemplo. Entonces lo que hemos cambiado es, digamos, el paso 2, ¿no? Es lo que hemos variado, el paso 2. Ustedes habían visto que en el anterior método te pedía calcular las corrientes que fluían por los diodos, ¿no? En este caso vamos a calcular las tensiones, ¿no? En los terminales del diodo. Como ustedes saben, en el método anterior, las corrientes estaban en función de BI. En este caso también las tensiones, ¿ok? En uno de los terminales del diodo que dice, también tiene que estar en función de BI, ¿ya? En sí, todo, todo, es, por ejemplo, anteriormente, ¿no? La corriente estaba en función de BI. Pero ahora no vamos a calcular eso, sino lo que vamos a hacer es calcular la tensión en uno de los extremos de los diodos, en uno de los terminales del diodo. Pero como es un diodo ideal, ya, o es un diodo, pues, supuestamente que está cerrado, entonces en el ánodo y el cátodo va a ser el mismo diodo, ya. Ahora la tensión de salida va a ser esto. Y lo mismo, ¿no? Nos va a pedir graficar B0 en función de BI. Entonces, yo lo que considero, eso sí, el paso más esencial, tanto en el método de nodos y el método de Myers, es el paso 3, ¿no? El paso 3 nos va a permitir, básicamente, esencialmente, calcular descubrir, ¿no? Descubrir en qué rango de BI se da cada hipótesis. Eso es lo esencial, ¿no? Descubrir en qué rango de BI se da cada hipótesis. Más que nada descubrir en qué rango de BI, ¿no? Eso es lo esencial. El paso 1 y el paso 2, eso ya son pasos de relleno, ya. Es decir que, o sea, si es que si tú fueras, digamos, una computadora al ojo, no sabes cuánto, o sea, si fueras un simulador tipo Proteus, de frente sabrías, ¿no? Cuánto es la tensión en cada borne, inclusive del circuito, ¿no? En función de BI, en función de BI, en función de BI. La corriente, ¿no? En función de BI, en función de BI. Lo que tú te ocuparías como, digamos como analista, ¿no? Sería básicamente descubrir en qué rango de BI se da cada hipótesis, ¿no? Ya, pero para llegar al paso 3 necesariamente tenemos que hacer el paso 1 y 2. Por eso es que lo estoy poniendo dentro de los pasos. Entonces vamos a seguir lo que nos dice el paso, ya. Primero, ¿qué cosa nos dice? Es... Lo primero que se hace es suponer que los diodos están en estado on. O sea, están cerrados, ¿no? Entonces, si están en estado cerrado, ¿no? BI más menos a tierra, ¿no? Ya. Este es 1,5, este es 1 y este es 5.
ahora lo que les dije, ¿no? Debemos de calcular la tensión en cualquier borne o en uno de los bornes, ¿no? No digo que es precisamente cátodo y ánodo porque entonces como nosotros sabemos que acá están los diodos, ¿no? Representado por un interruptor. Lo que vamos a hacer es calcular, digamos, en uno de los lados, en uno de los en uno de los bornes del diodo, ¿no? Va a ser B1. Como ustedes pueden ver, tienen la misma tensión a ambos terminales del diodo, ¿no? Con, suponemos que está cerrado. Es lo que nos dice el paso número 2. Calcular la tensión en uno de los terminales, ¿ve? Que suponemos que está en estado. En este caso, los terminales del diodo, ya, supuestos que están cerrados, tienen, vamos a nominarlo B1, ¿ya? Pero B1 está en función de BI. Ese es de hecho. Pero el chiste está en calcular, ¿no? ¿Cómo es que se calcula? Entonces para ello vamos a calcular el método de la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de corrientes, la suma algebraica de las corrientes que fluyen por un nodo es igual a cero. Entonces ahí estamos dibujando tres corrientes. Esas tres corrientes, la suma tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdría la corriente? Esa corriente sería pues precisamente la diferencia, ¿no? De B1 menos esta tensión que es BI. ¿Ok? B1 menos BI entre 1,5. B1 menos entre 1,5. Es la primera corriente. Ahora la segunda corriente va a ser la corriente de aquí. O sea, B1 menos esta tensión de aquí, 2,5. B1 menos 2,5 entre 1. Más la suma de la tercera corriente. Esta corriente, ¿cómo se calcula? Justamente, ¿no? Justamente, sabiendo la tensión a ambos extremos de la resistencia, dividido entre su valor, ¿no? O sea, es decir, la diferencia de tensiones en ambos terminales de la resistencia, B1 menos 10, dividido entre el valor de la resistencia. Esto es igual a 0. Esta es la segunda ley de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, teniendo esta ecuación, lo que se hace es despejar B1. Como les dije al principio, está en función de BI. Ustedes despejan y te va a salir 10 BI más 6,75 entre 28, ¿no? Entonces, todo este rollo, tanto trabajo solamente para calcular esto. B1 está en función de BI. O sea, cualquier nodo, inclusive este nodo de acá puede estar en función de BI, este está en función de BI, ¿no? La tensión en ese terminal. Pero lo que estratégicamente debemos elegir es aquellas tensiones que están cerca al diodo, ¿ya? Porque lo vamos a ver justamente en el paso número 3, que dice formular la hipótesis, es decir, los posibles casos en que puede operar los diodos y descubrir en qué rango de BI se dan cada hipótesis. Justamente para descubrir en qué rango de BI necesitamos, ¿no? estratégicamente saber el valor de esta tensión B1 que está en función de BI, ¿no? Ahora si quieres lo podemos desaparecer, pues. Acá solamente decimos que esta tensión se llama 10 BI más 6,75 entre 28, ¿no? Ya nos olvidamos de B1, así por así decirlo. Entonces, yendo al paso número 4, perdón, al paso número 3, ¿no? Dice formular las hipótesis. Y las hipótesis van a ser siempre las mismas, ¿no? Cuando existen dos diodos. 4 diodos. Copiamos estas hipótesis para no demorar mucho y la pegamos aquí. Aquí tenemos, digamos, las cuatro hipótesis. Mira, ve, la primera hipótesis dice diodo 1 on y el diodo 2 en on. Es probable. El diodo 1 on, el diodo 2 off. O sea, si el diodo 1 está en, también es probable.
Ahora fíjate, en la hipótesis 3 dice que el diodo 1 está en off, es decir que este circuito se borra, solamente vendría a funcionar este de acá. Dice que en este caso el diodo va a estar en on. Claro, diodo va a estar en on. Esto es algo lógico, ¿no? Puesto a la tensión. Esta tensión es mayor que esta tensión. O las dos tensiones lo puedes sumar o restar, ¿no? Y te saldría, digamos, una tensión de 10 menos 2.57,5. Esto desaparece esta tensión. Entonces la corriente fluiría en ese sentido, ¿no? Viendo las polaridades. Entonces, claro, la hipótesis 3 es algo lógico. De que cuando el diodo 1 está en off, el diodo 2 está en on. Lo que sí no es verdad es la hipótesis 4. Este es algo ilógico. Es una hipótesis ilógica, ¿no? De que el diodo 2 esté en off y el diodo 2 esté en off también. Es algo falso, es algo irracional. Entonces lo que vamos a hacer es analizar las hipótesis, ¿no? Que no son ilógicas. Por ejemplo, en la hipótesis 1 dice que el diodo 1 está en on y el diodo 2 está en on. Ahora justamente vamos a tratar de calcular, ¿no? En qué rango de BI se da cada hipótesis. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo un sentido crítico, viendo el ejercicio. Entonces, para que el diodo 1 esté en on, o sea, para que este diodo esté en on, lo que tiene que pasar, que esta corriente tiene que fluir en esta dirección, ¿cierto? Para que fluya esta corriente en esta dirección, ¿qué tiene que pasar? Que esta tensión de aquí, llamado BI, tiene que ser mayor precisamente que esta tensión B1, pero como estamos suponiendo que está cerrado, justamente va a ser 1. En otras palabras, BI tiene que ser mayor que B1 para que la corriente fluya en esta dirección, ¿no? Y el diodo permanezca en ON. O sea que decimos que BI mayor que B1. Ok, borramos esto para no confundirnos mucho. Ya. Y B1, pero sabemos que está en función de BI. O sea, B1 es 10 BI más 6.75 entre 28, ¿no? Según esta condición. Entonces, de esta desigualdad, de esta inecuación, podemos decir que BI es mayor que 3.75. ¿Está? De esa manera se llega, ¿no? Ahora, la segunda condición nos está diciendo que el diodo 2 está en on, ¿no? Y para que el diodo 2 esté en on, tenemos que saber que esta corriente tiene que fluir en este sentido. Y para que la corriente fluya en este sentido, ¿no? La corriente tiene que fluir en este sentido. Y para que esta corriente fluya en este sentido, ¿qué decimos? Que la tensión en este borde tiene que ser mayor que B, en este caso que B1, ¿ya? Al B0 le estamos diciendo B1, ¿ya? Ok, B1 tienes que llamarle una variable diferente al B0, ¿ya? Para que no te confundas. O sea, en este caso es B1, ¿ya? Claro que es B0. Lo que nos dice graficar B0 es de aquí hasta acá. Pero, ojo, llámale una variable diferente, ¿ya? Porque no siempre B1 va a ser igual a B0. Te lo voy a demostrar por qué. Entonces, para que el diodo 2 esté en on, ¿qué pasa? La corriente tiene que fluir de abajo para arriba, ¿no? Es decir, que esta tensión tiene que ser mayor que esta tensión. Pues esta tensión vale 10 voltios. Es decir, que 10 voltios tiene que ser mayor que B1, ¿no? O sea, pero tú sabes que B1 está en función de BI, es decir, 10 BI más 6.75, todo esto dividido entre 28. Entonces, despejando esa ecuación, vas a tener que 21.25 es mayor que BI. Entonces, ya hemos cumplido con el paso número 4, con el paso número 3 que te dice descubrir en qué rango de BI se da cada hipótesis. Entonces, la hipótesis 1 se va a dar siempre y cuando BI esté mayor que 3,75 y menor que 21.25, ¿no? Es decir, en este
en esta parte sombreada se va a cumplir la hipótesis 1. Entonces, dibujando el circuito, si es que se da la hipótesis 1, quedaría de esta manera. ¿No? Esto como es así, así y así, ¿no? BI más menos 1,5, 1 y 5. B0 es esto de acá hasta acá. Entonces, el valor de B0 en este caso es precisamente el valor de B1, ¿sí o no? Es igual a B0, solamente en este caso. Entonces de frente decimos que B0 es igual a esto de acá, 10BI más 6.75 entre 28, ¿sí o no? Ahí sí se cumple, que B0 es igual a B1, ¿ok? Pero en la hipótesis 2 ya no, ya. Vamos a ver, hipótesis 2. La hipótesis 2, ¿qué nos dice? Que el diodo 1 está en estado on y el diodo 2 está en estado off. ¿No? Esto es fácil. Mediante las desigualdades anteriores vamos a concluir de que BI va a ser mayor que 3.75, ¿no? Y mediante la desigualdad anterior vamos a concluir que BI ya no va a ser menor que 21.25, sino mayor que 21.25. Entonces, la hipótesis 2 se va a cumplir siempre y cuando BI pertenezca al intervalo siguiente, ¿no? A la intersección de las dos condiciones, o sea, mayor que 3,75 y menor que 21.25, ¿sí? No, mayor también que 21.25, o sea, en este intervalo parte sombreada se va a cumplir la hipótesis número 3, ¿ya? La hipótesis número 3. Ahora vamos a calcular acá la tensión de salida B0 si se cumple la hipótesis número 2, es decir, el circuito, el primer diodo está en on y el diodo número 2 está en estado cerrado, digo, perdón, abierto, ¿no? 5, 10, tierra, B. Ahí al ojo puedes darte cuenta de que B0, ¿no?, es igual al valor de 10. ¿Por qué no fluye corriente aquí? 0 amperios. B0 es igual a 10. Ya, entonces ya tenemos ya B0 en cada hipótesis y el rango en que opera cada hipótesis, ¿no? El rango de B en que se da cada hipótesis. Ahora la hipótesis número 3, o perdón, la número 4, ya, nos dice que el diodo, perdón, la hipótesis número 3 nos dice que el diodo 1 está en off, ya, la hipótesis número 3, y el diodo 2 está en on. Entonces de la misma manera, viendo ya la desigualdad, las inecuaciones anteriores, concluimos de frente de que BI, ¿no?, ya no tiene que ser mayor que 3,75, sino menor que 3,75. Y el diodo 2, ok, el diodo 2, para que esté en on, ¿qué pasa? Tiene que ser BI, tiene que ser menor que 21.25. Entonces la hipótesis número 3 se va a cumplir en el siguiente rango, siempre y cuando que sea menor que 3,75 y menor que 21.25. O sea, en esta parte sombreada vamos a hacer cumplir la hipótesis número 3. Pero ¿cómo sería el circuito según la hipótesis número 3? Dos coma cinco más menos 1, este es 5, es 1,5 y B está por acá, ¿no? Más o menos. Muy bien. B0 es la tensión de aquí a aquí. Entonces ahí puedes aplicarle, digamos, método de nodos también, ¿no? Esto es B0 y la corriente que fluye para
aquí y la corriente que fluye por aquí, la suma de esas dos corrientes es igual a 0. Es decir, B0 es esto de acá, ¿cierto? Y esta tensión vale, ¿cuánto? 2,5. O sea, B0 menos 2,5 dividido entre la resistencia. Ok, esta es la corriente. Esta corriente es esta corriente. Más la otra corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? Diferencia de tensiones entre la resistencia, ¿no? B0 menos 10. Dividido entre la resistencia. Es la corriente. Esta corriente. Entonces es igual a 0. Entonces, metiendo en la calculadora, a ver. X menos 2,5. O sea, X vale B0. Entre 1 más X menos 10 entre 5. Eso vamos a factorizarlo, evaluarlo y factorizar. Entonces BI te va a salir, ¿no? Justamente esto. O sea, esto te va a ser el resultado final, ¿no? BI te va a salir división. A ver, vamos a dividir 4,5 entre ese valor. Ahí está. Prácticamente B0 te va a salir 3,75 volts. Entonces ya tenemos ya los hipótesis y la función, las salidas, ¿no? En función de BI y también son constantes algunas salidas en cada hipótesis, en algunas hipótesis. Entonces teniendo estas hipótesis podemos ver ahí más ampliamente. Podemos graficar ya. Podemos graficar en Paint, ¿no? Esto un poco lo agrandamos. ¿Y qué tenemos? Que aquí va a ser la B output, aquí va a ser la B input. Ahora vamos a graficar, digamos, la hipótesis número 1. Dice que en el intervalo de 3,75 y 21,25